por su gracia, por su misericordia. Realmente, Señor, estamos en el seminario que Dios nos permite para que estemos profundizando la palabra suya, Señor. Como que Dios ama a todo el mundo, con su palabra está llamando a todo antes que sea tarde. Dice su palabra, muchos que son llamados, pero poco que son escogidos. Cualquier cantidad de personas son llamadas por nuestro Dios, pero no es que todos que oigan la palabra del Señor. Pero el Señor dice, el que tiene el oído para oír y oiga. Realmente, Señor, el que tiene oído para oír la palabra suya es bendito, verdadero Señor. Señor, por este seminario, Dios nos bendice con su palabra para que nosotros seamos oidores. No solo pedimos que seamos oidores ahora, Señor, sino que seamos creedores o seamos creyentes en que Dios nos dice con todo el plan y poder de la salvación suya, Señor. En esta tarde, una vez más, estamos ante la presencia, esperando que Dios derrame su misericordia, Señor, y toque el corazón de todos quienes estamos aquí, para que podamos recibir lo que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Si, Señor, alguien está en camino para venir a participar en el seminario, envíelo a todos para que puedan estar ellos junto con nosotros a compartir. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en la mano suya. Esperamos que Dios hable en esta tarde. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, esta tarde, sí, están todos bienvenidos y vamos a buscar, como ayer en la noche, ¿verdad? Y San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, poco vamos a ver. San Juan capítulo 8, vamos a buscar. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 1. Verso 1, vamos a buscar. San Juan capítulo 8, versículo 1. Sí, yo leo. San Juan capítulo 8, verso 1. Sí, yo leo. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: No, ni yo te condeno, y vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, hasta aquí leímos.
Si se acuerda bien de la palabra que compartimos anoche, ¿sí? Y anoche compartimos San Juan capítulo 8, verso 31, ¿verdad? La página que está a la par, la página donde leímos recién. Y lo que compartimos anoche era esto, ¿verdad? Muchos hoy en día creen en Dios, ¿verdad? Pero no están liberados del pecado. Como dice San Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, que dijo, sí, pero vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Así que Cristo ve a ellos, aunque ellos creen en Cristo por su manera, pero no creen como debe ser, ¿verdad? No creen en la palabra del Señor. Cristo estaba hablando bien detalladamente para todos, para que ellos puedan llegar a ser libres del pecado. Pero ellos no permanecen en la palabra. Por eso ellos no son discípulos del Señor, ni son liberados del pecado. ¿Sí? Hoy en día, ¿cierto? Comparando esta palabra, gran cantidad de congregantes de diferentes iglesias evangélicas o católicas, ¿verdad? Muchos aún congregando, pero ¿qué pasa? Creen en Dios, creen que Dios existe, creen que existe el infierno y el cielo, ¿verdad? Pero uno pregunta, ¿usted está bien preparado para entrar al cielo? No sé, dice, ¿verdad? Estoy en proceso, dice. Estar en proceso, ¿qué significa? No está seguro absolutamente, ¿verdad? Mientras uno está en el proceso para prepararse a llegar al reino del Señor. Si el Señor viene, ya quedan aquí en la tierra, no serán arrebatados, no entrarán al reino del Señor. Aunque ellos creen en el Jesucristo, invocan nombre del Señor, diciendo, Señor, Señor, todo el día, ora y pide perdón y confiesan y congregan, hacen todo, pero con pecado. ¿Quién puede entrar al cielo santo? Imposible, ¿eh? Por eso uno que está con pecado no está sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. ¿Sí? El santo no puede estar en el corazón pecador jamás. Por eso dice la palabra, el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, usted conoce muy bien esta palabra que dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí están hablando 7 pasos diferentes. ¿Cuántos pasos? 7 pasos. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Segundo, ¿sí? Después que dice, si alguno oye mi voz, tercero, y abre la puerta, y cuarto paso, yo entraré a él, quinto paso, y cenaré con él y él conmigo, ¿cierto? Sexto y séptimo paso. ¿Sí? Para poder recibir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué manera podemos recibir al Señor en nuestro corazón? Pidiendo perdón, confesando por nuestro pecado, mandando o pidiendo al Señor que entre en mi corazón. Señor, yo decido de recibirte como mi Salvador, único Salvador. Entonces, entre en mi corazón. Entonces, Señor, ¿qué dice? Sí, Señor, hago caso de lo que usted me manda. Sí, Señor, yo entro en su corazón. ¿Cómo que usted me invita y me manda que yo entre en su corazón? Entonces, por supuesto, claro que sí, yo entro en su corazón. Así entra el Señor en el corazón de uno. Una hormiga que camina por ahí, ¿verdad? Me manda, Pastor Samuel, entre en mi casa. Entonces esa hormiga me manda, yo entro en su casa, que es una cuevita que está metida en pared, yo puedo entrar. En esa casita tan pequeña, no cabo más bien, ¿cierto? Siendo un hombre pecador, ¿con qué autoridad puede mandar a Dios Santísimo? Dios es todopoderoso, Dios es el más grande que todo, absolutista, el todopoderoso, ¿verdad? Él es el Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cómo Él puede hacer caso de un chiquillo que es pecador? Primero, Dios no oye a los pecadores, ¿sí o no?
San Juan capítulo 9, verso 11, verso 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice. Isaías capítulo 1, versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré de vosotros, porque está llena de sangre en vuestra mano, dice. Mientras uno está con pecado, aunque levanta su mano para orar y pedir, uno multiplica la oración, Dios no oye, Dios esconde, ¿verdad? Para no oírlos. Primero, Dios Santo no oye a los pecadores. Siendo pecadores, ¿cómo puede mandar a Dios que entre en mi corazón? Menos todavía. Pero ¿qué pasa hoy en día? Mucha gente está recibiendo al Señor como su Salvador, haciendo una oración de fe, oración con decisión, ¿verdad?, de recibirlo. Donde no está bien preparado, Espíritu Santo nunca cae. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios, aún viendo al pueblo escogido de él, no podía quedar con ellos. Por eso Dios manda aparte, llamando a Moisés que subiera sobre el monte de Sinaí, ¿sí o no? Ahí Dios está hablando con Moisés, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches, Moisés pasando ayunos, final, ¿verdad? Oye la palabra del Señor y recibe 2 tablas de piedra, que son 10 mandamientos. Y también Dios se revela a él la estructura del tabernáculo, ¿sí o no? Por eso Dios manda a Moisés, cuando tú desciendas en la tierra, ¿verdad?, haga ese tabernáculo conforme a todo lo que yo te revelé. Entonces yo, Jehová dice, yo quedaré en el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso un lugar que está bien preparado sin pecado, donde es santísimo, lugar santísimo, Jehová Dios Santo puede quedar. En la época de Salomón se hace el templo, Dios queda siempre en el lugar santísimo, dentro del templo. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino como templo enviado de Dios, ¿verdad? El Dios moraba en el Cristo. Cristo es santo, nace por el Espíritu Santo, santo en el Cristo. El Padre, Espíritu Santo, queda con Jesucristo, ¿verdad? Siendo pecadores, ¿con qué magia puede tener al Espíritu Santo en su corazón? En el corazón donde hay pecado, el Espíritu Santo nunca puede aterrizar. Pero la gente hoy en día que dice, yo pedí perdón ante Dios y yo, ¿verdad?, decidí recibir al Señor como mi Salvador, entonces ya acepté a Cristo, yo puedo entrar al cielo. Cada vez que uno peca y peca y peca, siempre pide perdón, ¿verdad? ¿En qué posición uno pide perdón? Señor, perdóname, hoy yo mentí. Señor, perdóname, hoy yo me enojé. Señor, perdóname, hoy yo peleé. Señor, perdóname, ¿cierto?, por tal y otro. ¿En qué posición uno pide perdón? Siendo posición de ser pecador siempre, ¿sí o no? Así siendo pecador, primero no puede recibir al Señor Espíritu Santo en su corazón. Segundo, siendo pecador, no puede entrar al reino de Dios. Por eso ahí viene el problema, ¿verdad? Como un poco compartí anoche, San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Verso 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el día de juicio final, ellos quedan desechados. Cristo dice, nunca os conocí. ¿Por qué pasa esto? Cristo nunca encontró con ellos, así que ellos nunca encontraron con Cristo verdaderamente, pero ellos tenían poder, señales, ¿verdad? Ellos profetizaban, echaban demonio fuera. Entonces, ¿de quién autoridad ellos hacían todo esto? ¿De quién autoridad? Del diablo. Por eso el Señor dice, no creáis en todo espíritu, sino probadlo, dice. Si pertenece al Señor nuestro Jesucristo, sí o no, ¿verdad?
Por eso no debe creer en cualquier poder o milagro o en cualquier autoridad, porque el diablo también puede hacer milagros, diablo también puede hacer señales, diablo también puede cenar a uno, ¿verdad? Diablo tiene una autoridad así. Por eso Satanás está engañando por medio de milagro, profecía y también, ¿verdad?, por hacer, ¿cierto? Muchas sanaciones también puede. ¿Cómo distinguiremos? Por eso el Señor está hablando, ¿verdad? Si permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Por eso uno, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad?, llega a ser libre del pecado, ya puede recibir al Espíritu de Dios en su corazón. Esto es la voluntad del Padre que está en los cielos. Hebreos capítulo 2, verso 11, ¿qué dice? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Para ser hijos de Dios debe ser hermanos de Jesucristo Santo. El Padre Dios Santo, su Hijo Jesús es santo, así todos los hijos verdaderos del Señor son santos. Sin ser santo nadie va a ser hijo verdadero de Dios. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Mucha gente siendo pecadores está llamando a Dios Padre mío. Está pecando. El Señor dice, no deshonréis, ¿verdad? En el nombre santo nombre de Jehová, dice. Siendo pecador, llama a Dios Santo Padre. Está deshonrando al nombre santo de Jehová. Así que los pecadores ni tienen derecho de llamarlo a Dios Padre. Porque el Señor que dice, vosotros sois de vuestro padre, que es el diablo, dice. Tremendo. Por eso, ¿verdad? Uno ya se ubica primero como pecador, ¿verdad? Como que ya compartimos. Primero nosotros nacimos ya bajo maldición. Como dice Génesis capítulo 3, verso 17, que dice, Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, Eva, ¿verdad? Comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra queda maldecida por la desobediencia de Adán. Por eso cada persona nace en una condición, ¿verdad?, bajo pecado. Salmos capítulo 51, verso 5, que dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Por eso, personalmente, ¿verdad?, nace ya con pecado por culpa de Adán. Como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién no nace con pecado? Todo el mundo nace ya con el pecado. Uno que nace ya con el pecado, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Por eso el Señor dice, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Eclesiastés también dice, ¿verdad? No hay justo que no pequen, dicen, en esta tierra. Cualquier persona nace ya con pecado, con el pecado por Adán. Pecan, sí o sí pecan. Pero de diferente manera, ¿verdad? Uno pecan escondidamente, ¿verdad? Pecan algunos públicamente. ¿Sí? Por eso, si uno peca públicamente, todo el público sabe, usted es pecador, ¿verdad? Usted es malo, usted es pecador, ¿verdad? Pueden quedar así indicados por el dedo de muchos. Uno esconde pecar. Peca escondidamente, ¿verdad? Ya nadie va a acusar a uno, pero su conciencia ya sabe que está ya pecando, ¿sí o no? Por eso hay diferencia, ¿verdad? Manera de pecar. Peca públicamente, peca escondidamente.
pero pecar ante los ojos de Dios siempre suena igual. ¿Sí? Si uno peca escondidamente, ¿puede entrar al cielo con su pecado? No. Para los ojos de Dios suena iguales. ¿Sí? Por eso en esta parte San Juan capítulo 8 está hablando bien claramente sobre este tema. Aquí se encuentra una mujer adúltera, pero esa mujer, ¿verdad? No era una mujer que adulteró escondidamente. Pareciera que sí, escondidamente adulteró, pero al final se publicó. ¿Por qué? Su acción de adulterio fue, ¿verdad? Fue como descubierta total por los fariseos y escribas. Por eso esa mujer se llama mujer, una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Por eso ahora, ¿verdad? Ya está ocurriendo ese problema. Aquí vamos a ver, San Juan capítulo 8, verso 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, se le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué tipo de mujer? Una mujer adúltera, pero en el acto mismo de adulterio. Bien vergonzosa, ¿sí o no? Entonces, esa mujer que es una mujer pecadora en el acto mismo de adulterio, una pecadora, ¿verdad? Sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pregunto, ¿ustedes qué tipo de pecadores? ¿Ustedes pueden esconder su pecado? Ya, primero, ¿quién es el que ve a todos nosotros? Nuestro Dios. Dios nos conoce 100%. ¿Quién puede esconderse de la presencia de Jehová? Nadie. Así que toda nuestra acción pecaminosa, ¿cierto? La sorprendida en el acto mismo de robar, adulterar, mentir, engañar, estafar, enojarse, mentir, sea como sea. Nuestra acción pecaminosa completamente está descubierta. En el mismo acto mismo de adulterio estamos. Por eso Dios declara verdad hacia nosotros, hacia el mundo entero. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo, no alguno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué somos? ¿Útiles o inútiles? Inútiles somos. Para salvarnos a nosotros mismos somos inútiles total. Por eso nuestra obra vale o no vale para salvarnos del pecado. Nuestra obra, invalidez. ¿Por qué? Nuestra obra ya está contaminada del pecado, no sirve nada. Uno se intenta salvar a sí mismo con su buena conducta, buena manera, buena obra, nunca, jamás puede entrar al cielo. Por eso ahí nosotros tenemos que entender bien, diablo no es tonto, diablo muy inteligente, muy astuto, para llevar a cada uno al fuego eterno. Diablo, ¿qué dice? Tú pecas, ¿verdad? Por eso tú tienes que intentar para pecar menos, ¿verdad? Si tú pecas, tienes que resolver tú con tu obra. ¿Quién puede? Usted puede mandar un bebé de como 8 meses, que andan con pañal, ¿verdad? Usted puede mandar ese bebé, sí señor, limpiate tu pañal y pañate a ti mismo y ponga otro pañal nuevo. ¿Ese bebé puede hacerlo? ¿Qué va a hacer? Tomando pañal con lleno de caca para pintar en pared blanco. ¿Él va a limpiar a sí mismo o va a ensuciar? Va a ensuciar. Si usted espera a un bebé de 8 meses que cambie pañal por sí, ¿verdad? Ustedes son bebés más bien, ¿verdad?
Siendo una madre normal, nunca esperaría que su bebé de 8 meses que cambie su pañal y limpie a sí mismo, o sea, que se bañe, jamás. Peor todavía, siendo uno que nace con pecado, siendo pecador absoluto y limpiar a sí mismo, ¿qué resultado va a dar? Peor situación que un bebé que intenta cambiar su pañal. Ensucia más todavía. Por eso la Biblia, palabra de Dios, nunca habla de nuestra obra para salvarnos. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir en esta tierra? Si hubiera posibilidad de que uno se salve por sí, Cristo no hubiera venido aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Por qué el Dios tuvo que venir hasta la tierra? Como que en el mundo no hay ninguno que sea capaz en salvar a sí mismo. Por eso el Salvador, Jesucristo, siendo enviado del Padre Dios Todopoderoso, tuvo que venir aquí a la tierra para rescatar al mundo de sus pecados. Como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que crea en Él, dice. Aquí nunca habla, todo aquel que obre, no dice. Confiese, no dice. Todo aquel que pida perdón, no dice. Todo aquel que congregue, no dice. Todo aquel que haga buena obra, no dice. ¿Qué dice? Todo aquel que crea en Él. No se pierda, más tenga la vida eterna. Así que la vida eterna se viene por la fe. Amén. ¿Estamos? La vida eterna viene por la fe. No sé quién obra para salvarnos. Jesucristo. Así se unen. La fe y Cristo, obra de Cristo, se unen para darnos la vida eterna. Ayer un poquito yo mostré, ¿verdad?, ese asunto. La doctrina acertó equivocada, pero ocurre hoy en día, ¿verdad?, en toda parte del mundo. Pero esa una doctrina, ¿verdad?, bien equivocada, pero diabólica. Esa doctrina totalmente equivocada que lleva a uno a la perdición eterna. Usted investigando bien acá, ¿verdad? Por lo menos yo elegí un poquito, cantidad de, ¿verdad? Esa doctrina equivocada que están ocurriendo en toda parte del mundo, siempre ahí se habla sobre obra humana. No habla la fe, no habla en el Evangelio de Cristo. Por eso, aceptar al Señor como Salvador con una oración de fe o decisión. Pero siempre, ¿verdad?, uno tiene que orar, ¿verdad? Orar, pidiendo que Dios entre en su corazón. Siempre se lleva cierta obra, aunque sea oración, pero obra de uno. 2, confesar los pecados para recibir la salvación. Tiene que confesar. Por eso yo pregunto, usted si peca y muere sin confesión, ¿a dónde va? Al infierno, pastor, dice. Pregunto a los pastores, pregunto al presidente de diferentes denominaciones gigante, pregunto, ¿verdad?, cualquier cantidad de personas que congregan por toda la vida alguno, si usted peca y pide perdón, sí. Entonces, ¿a dónde va? Al cielo. Si usted no pide perdón de haber pecado, ¿a dónde va? Al fuego. ¿Qué es lo que salva su alma? ¿Jesús o su petición de pecado? Jesús debe ser. Pero mucho, ¿en qué cree? Mi petición, mi confesión tiene poder para salvar mi alma. Si no confieso por mi pecado para recibir la salvación, no puede entrar al cielo. Entonces, final, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que salva su alma? Su confesión, no Cristo. Creen, pero equivocadamente. 3, mantener la salvación con buena obra. Si no, pierde la salvación, dice. Entonces, la buena obra es la que manda a uno para salvar o no. Está equivocado. ¿Recibe la salvación con el bautismo en agua? No. Ese bautismo en agua no puede cambiar a nada a uno, ¿verdad? Absolutamente. Solamente cambia pecador seco, ¿verdad? Lo cambia pecador mojado.
o en bautismo, nada más. 5. Confesar con su boca para salvación, está equivocado. Si pudiera llegar a ser salvo uno por su confesión con boca, Cristo no hubiera venido aquí a la tierra. ¿Para qué Cristo tuvo que morir en la cruz derramando la sangre? Si hay poder, ¿verdad? Salvación por confesar con boca ante Dios. Entonces uno puede tratar con su pecado con Dios directo. ¿Para qué? El Salvador se necesita. Esa doctrina diabólica engaña a la gente. Pero como número 6, ¿será salvo todo aquel que invocare el nombre del Señor? No. Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Solo convocando el nombre del Señor no es suficiente para ser salvo, para ser santificado, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios. Está mal. 7. Señor Jesús cargó el pecado original. ¿Cómo que Cristo no tenía capaz para cargar todo el pecado del mundo? Solo quitó pecado original, una parte del pecado del mundo apenas. No cree mucho. Pareciera creer en Dios, pero no cree. Ni en su poder, ni en su autoridad, ni en su amor. Por eso, por incredulidad, mucha gente está achicando poder de Dios, ¿verdad? Apenas Cristo cargó el pecado original, dice. Pero todos los demás pecados que nosotros cometimos en nuestra vida tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar. Está equivocado. Porque esta palabra todo, ¿verdad? Final se choca. Por ejemplo, ese primer, ¿verdad? Doctrina se choca con esta palabra. ¿Cierto? San Juan capítulo 1, verso 13. Pues aquí un poquito yo seleccioné, ¿verdad? Con diferentes versos. Para, ¿verdad?, chequear. Esa doctrina se choca con ese tipo de palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo acá, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestra mano. Así que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo siendo pecador pidiendo perdón va a ser salvo? Si Dios no oye, menos oye a los pecadores. ¿Sí o no? Sí, esta es primera doctrina, ¿verdad? Por eso con esa decisión de uno no llega a ser salvo. Por eso acá también, ¿verdad? San Juan 1, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Uno decide, yo voy a ser hijo de Dios, ¿así puede ser hijo de Dios? Nunca. Esa salvación no por la voluntad del varón, sino por la voluntad de Dios debe ser. Por eso se choca una otra manera, ¿verdad? Por eso se descubre que muchas doctrinas que ocurren hoy en día, ¿verdad?, contradicen contra la palabra, ¿verdad? Por eso, Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué condición se abre la puerta que está cerrada con pecado? ¿Sí? Alguno oye mi voz, dice, ¿verdad? Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Por eso el poder de la salvación está en la palabra de Dios. Por eso debe oír lo que está escrito. No por otra manera uno puede llegar a ser salvo. Por eso, así, ¿verdad? Cada doctrina equivocada. Por ejemplo, número 2, confesar los pecados para recibir la salvación. ¿Sí? Está con error totalmente. Sí, aquí vemos. La Biblia dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado no es confesión, petición del pecado no es. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y también ahora, ¿verdad? Y, a ver, tercer doctrina, ¿qué fue? Mantener la salvación con buena obra. O se pierde, dice, o se pierde la salvación por mal comportamiento. Pero la palabra de Dios ahora, ¿verdad? ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra quien haga el bien y nunca peque. No hay, o por obra no se puede.
No por sangre de macho cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pero la Biblia está hablando, habiendo obtenida eterna redención. Si Dios nos salva, esa salvación debe durar por toda la eternidad. En el medio no se pierde. Si Dios nos salva, ¿verdad? Estamos. Por eso la Biblia dice una cosa, doctrina, ¿verdad? Que hoy en día están ocurriendo otra cosa, dice, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ¿qué? Del cuerpo de Jesús, dice. El Jesucristo es el Salvador, la ofrenda perfecta para todos nosotros a rescatarnos una vez para siempre. El Salvador es Jesús, ¿ok? Por eso en esta manera, ¿verdad? La Biblia habla una cosa, ¿sí? Con toda claridad. Por ejemplo, aquí, recibir la salvación con el bautismo en las aguas está mal. También poquito vamos a ver qué dice la Biblia en esto. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, dice. Y también acá que dice, ¿sí? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua? Pedro 1:23 dice. Hoy en día mucha gente interpreta esa agua con bautismo, mal está. Por eso Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿qué es? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así dice, ¿verdad? O sea, quinta doctrina, a ver, vamos a ver, ¿qué dice? Confesar con la boca para salvación. ¿Está bien o mal? Está mal. Por eso ahora dice, Hechos capítulo 15, verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, judíos y gentiles, purificando, ¿qué dice? Por la fe sus corazones. Con confesión se purifica corazones o por la fe. Por la fe, dice Hechos 15, verso 9. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por ejemplo, si uno recibe la salvación por una cierta obra que es el bautismo, debe mantener obra. Por eso, ni se pone ni una mínima obra nuestra para limpiarnos del pecado, solamente por la fe únicamente, ¿verdad? Aquí también dice, porque con el corazón se cree para, ¿qué dice? Justificación, ¿sí? Para llegar a ser justificado con fe, con creer, por creer debe ser. Pero aquí dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta salvación no están hablando de llegar al reino del Señor. ¿Salvación de qué? Salvación de toda tentación del mundo, cualquier corrupción del mundo, ¿verdad? Uno se cuida por confesar. Por eso cada apóstol, ¿verdad? Predicando el evangelio, ellos siempre confesan que ellos son de Dios. Por eso ellos sí, realmente, aunque eran perseguidos en el mundo, pero se mantenían. Pues esto, si hay tiempo, debe haber compartido un poco, aparte un poco, comparto. Aquí también, por ejemplo, ver 6, ¿verdad? Doctrina 6, que dice, será salvo todo aquel que invoque el nombre del Señor. Está mal, así no se salva, ¿sí? ¿Cómo entonces se salva? O sea, primero un poquito chequeamos esto. Sí, la Biblia dice,
No, este no, a ver, un poquito. Sí, a ver. Sí, está bien. Esto también, ¿verdad? La salvación es únicamente por la fe, la justificación por la fe. Pero la salvación de los justos es de Jehová, ¿sí? Él es su fortaleza en el tiempo de angustia, ¿sí? Sí, a ver un poco. Sí, esta también, ¿verdad? Y parte de, sí, para una confusión, ¿verdad? Sexta doctrina, un poquito explico, de qué significa, ¿verdad? Primero siendo uno salvo, rescatado del pecado, y después viene, ¿qué viene? Ya como cambio de vida, ¿verdad? Está hablando, pero una forma de salvación, pero salvación de vida, no de espíritu, sino vida. Esto también explico un poco más tarde. Y doctrina 7, también aquí dice, Señor Jesús cargó el pecado original, dice, ¿verdad? Muchos, y no todo el pecado. Las transgresiones se quitan poco a poco por el arrepentimiento o la confesión. Está mal, porque la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué tipo de pecado? El pecado de todos nosotros, dice. No pecado original. Ninguna parte dice la Biblia pecado original. No, todos los pecados. ¿Ok? También otra parte dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos cuántos pecados. Todo debe ser todos. ¿Dónde aparece? Colosenses capítulo 2, versículo 23. Por eso, este detalle, ¿verdad? Un poco vamos a ver. Entonces, no por bautismo, ni por confesión, ni por petición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede llegar a ser salvo? ¿Sí? Vamos a compartir este detalle. Sí, por eso vamos vamos a abrir San Juan capítulo 8, investigando cómo esa mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, cómo ella llega a ser salvo, cómo ella llega a ser salva, cómo ella llega a ser justificada, hasta que el juez diga, ni yo te condeno, ¿verdad? Profundicemos esto. La historia que está pasando así fue, ¿verdad? Una mujer se sorprendida, estaba en el acto mismo de adulterio. No sé qué pasó con el hombre con quien ella cayó en adulterio. Creo que se escapó ese hombre. Esa mujer quedó detenida. Se arrastra, ¿verdad?, por los fariseos y escribas. Ante la presencia de Jesús, llega ella en el templo donde Cristo estaba enseñando al pueblo. Los fariseos y escribas, dejándola en el medio, empiezan a acusar de esa mujer, con esa mujer ante Cristo. ¿Qué dice? Maestro, esta mujer es una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Está mal o bien? Correcto, la ley dice esto. Pero, ¿verdad?, la intención de ellos no tan buena. ¿Qué dice? Primero ellos tentándole a Jesús, ellos dicen estos. Así que ellos están probando a Cristo por medio de esta mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Dependiendo de lo que Cristo diga, puede ser que Cristo también muera a la par de esa mujer. Jesucristo como que capta perfectamente qué es pensamiento de ellos, qué es intención de ellos. Cristo 100% los conoce, ¿verdad? Cristo calladamente escribe con su dedo. ¿Sí? Cristo calladamente escribe y escribe y escribe y escribe. Al terminar de escribir, Cristo se enderezó y dijo, ¿qué dijo? El que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella.
¿Quién era capaz para apedrearla? Nadie. ¿Qué pasó después? Siendo acusados los fariseos y escribas que habían acusado a la mujer, ¿cierto? Se escaparon unos y otros, desde los más viejos hasta los postreros, ¿verdad? Así que los más viejos que son más adultos, que son más edad, ellos pecaron más cantidad que otros jóvenes, ¿verdad? Por eso ellos, captando más rápido, ¿verdad? Se escapan por acusado por la conciencia. Mientras que ellos, ¿verdad?, se escapan dando espalda hacia Cristo, ellos se disparan escapándose de Jesús. Jesucristo por segunda vez se inclinó, con su dedo escribe otra palabra. Al terminar de escribir segunda palabra, Cristo se enderezó y vio que no está nadie, sino la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Por eso Cristo pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde estaba? Así estaba, ¿verdad? Mujer. Entonces, sí, Señor. Cristo pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella así levanta y mira a su alrededor. ¿Quién se encuentra? Nadie. Por eso ella dice, nadie, Señor, dice. ¿Te ve qué dijo Jesús? Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más, dice. Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa? ¿Cómo suena? Como sentencia del juez eterno llamado Jesús. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino como Salvador, ¿verdad? Cuando venga el día del juicio final, ¿quién va a juzgar? El Cordero de Dios, Jesucristo mismo. Alfa y Omega, el principio y el fin, el primer y último, que es Cristo. Su palabra nunca se vuelca, su palabra nunca cambiante. La palabra que nunca se cambia, ¿verdad? La cual sale de la boca de Cristo, ¿verdad? Dice a la mujer, ¿qué dice? Mujer, sí, Señor, di yo te condeno. Pregunto, ¿esa mujer adúltera a dónde va si muere? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cómo puede entrar esa mujer al cielo? ¿Cómo? Libertada por... Sí, entonces, aquí nosotros tenemos que profundizar primero, ¿verdad? Primero, ¿qué es la palabra que Cristo escribe con su dedo? Primer palabra. ¿Qué fue escrita con el dedo de Cristo? Como primer palabra que se escribió sobre el suelo. La ley, ok, la ley. Aquí, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Específicamente con su dedo, no con piedra, no con rama, o no con, ¿verdad?, pedazo de vidrio, ni madera, ¿verdad? Cristo con su dedo escribe. ¿Por qué Cristo escribe la ley sobre el suelo? Los fariseos y escribas condenan a la mujer por la ley, ¿sí o no? Por eso ellos dijeron, la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Cristo calladamente escribe. Ellos insistieron preguntándole, ¿verdad? ¿Qué escribe? Porque no contesta. Al terminar de escribir se nota que es. Cristo dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? Nadie. No solo esa mujer adúltera era pecadora, sino todos los fariseos y escribas también. Fueron acusados por su conciencia. Así que ellos también pecaron como la mujer adúltera, ¿sí o no? Mujer adúltera públicamente. Los fariseos y escribas escondidamente pecaron, pero su conciencia misma sabe muy bien de esto, ¿verdad? ¿Quién puede ser capaz de apedrearla?
Nadie. Desde los más viejos hasta los postreros se escapan completamente. Éxodo capítulo 31, verso 18 dice, Dios, ya busquemos un poco para profundizar esa parte. San Juan capítulo 8, ¿verdad? Primero, Cristo dice, aquí dice, ¿verdad? Capítulo 8, verso 6. Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, ¿con qué? Con el dedo, dice. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, verso 18 dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Dios mismo. El mismo Dios quien dio 2 tablas de piedra escrita, 10 mandamientos, ¿verdad? Escrita con el dedo de Dios. Cristo, 1500 años después, Cristo vino aquí a la tierra. Después de haber dado ese mandamiento a Moisés, pasó 1500 años. Cristo otra vez con el mismo, ¿verdad? Con misma autoridad, como Dios, Él escribe con su dedo sobre la tierra. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre, guardará el día de reposo. Entonces 10 mandamientos escribe, ¿verdad? Entonces, después de terminar de escribir 10 mandamientos, ¿ok? Señor mandó a todos ellos. El que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? Nadie. Ante la ley, nadie puede ser justo, ¿verdad? Por eso, ayer compartimos, ¿verdad? La ley es para 2 cosas. La ley nos hace reconocer que somos pecadores, ¿sí o no? Y segundo, existe el juicio para todos los pecadores. Por eso la ley nos enseña siempre, ¿verdad?, que es uno pecador y por el pecado debe ser muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Ante la ley que Cristo escribe con su dedo, no solo la mujer adúltera cae como pecadora, sino todos los que acusan a la mujer también son pecadores ante la ley, ¿sí o no? Por eso ninguno es capaz para matar a la mujer adúltera. Todos se escaparon. Pero interesante, ¿por qué la mujer adúltera no se escapó? ¿Por qué los fariseos y escribas sí se escaparon? ¿Cuál es la diferencia entre 2 personajes? Ante la ley, ante la misma ley, los fariseos y escribas son pecadores, ¿sí o no? La mujer adúltera también. ¿Por qué los fariseos y escribas se escapan? ¿Por qué la mujer adúltera no? Ok, aquí se viene ya, ¿verdad?, el arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, es mentira, nunca es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambio de la dirección. Me equivoqué en toda mi vida, ¿verdad? Tomé mal camino equivocado, Señor. Ahora ya mi manera, mi obra, mi opinión, mi pensamiento, todo mío son equivocados. Yo no soy nadie. Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi camino verdadero para salvarme del pecado. Cambio de la dirección es el arrepentimiento. Esa mujer, ¿por qué no se escapa? Ya ella no tiene ninguna manera para rescatarse, para salvarse, para redimirse. Señor, ya una mujer soy, completamente una mujer perdida, una mujer pecadora. Sin ti no tengo posibilidad de recibir la salvación absolutamente.
¿Me explico? Tú eres el camino, tú eres mi vida, tú eres mi, ¿cierto?, rescate. Por mí, imposible. ¿A dónde voy dejando aquí el Salvador, verdad? Eso se llama el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué los fariseos y escribas se escapan? Mira, a mí me falta todavía para guardar todo el mandamiento. Ellos aún confían en sí. Yo tengo que hacer. Yo tengo que procurar poco más para poder caminar mejor cumpliendo los mandamientos. ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? Equivocado están. ¿Ellos pueden salvar a sí mismos? No. Entonces, ¿por qué se aleja del Señor Jesús, Salvador? ¿Cómo? No está arrepentido. Por eso ellos se alejan del Señor para hacer algo más por su propia obra. Pero esa mujer ya llegó a su muerte. Yo, incapaz total. Si este Señor Jesús no me salva, ya tengo que ir al infierno. ¿Verdad? Por eso realmente oración del publicano, oración del fariseo se hacen diferentes totalmente, ¿verdad? La oración del fariseo, ¿cómo fue? Ante el templo, que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, porque yo no soy injusto, ladrón, ni adulterio, ni como este hombre publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo lo que yo gano. Soy bueno, ¿verdad? Con toda mi obra, yo soy excelente, Señor, así soy. ¿De qué está hablando? De su obra excelentísima. Según él, ¿así puede entrar al cielo? No se puede, lamentablemente, ¿eh? Pero a la par de él, ¿verdad? ¿Quién está? Un publicano, pecador. Entonces él pegando su pecho, ¿qué dice? Señor, sé propicio por mí, soy pecador. ¿Cierto? Señor, pegando su pecho, soy pecador, sé propicio por mí. ¿Qué quiere decir ser propicio? Que me salve con tu muerte, ¿verdad? Señor, muérete por mí para pagar la paga del pecado mío. Eso es ser propicio. Señor, sálvame a mí, yo soy incapaz. Eso es petición del publicano. La Biblia dice, este publicano fue justificado antes que el fariseo, dice. Fariseo con su propia obra, pero el publicano por la fe en Jesucristo pudo ser justificado bien perfectamente. Por eso, esa primera escritura que se escribió por el dedo de Cristo era la ley, con la cual los fariseos y escribas condenaban a la mujer. ¿Estamos? Todos ellos se escapan, pero mujer adúltera se queda. Esa mujer adúltera es la que oye, la que ve, segunda palabra. Esa segunda palabra, ¿qué es? El nuevo pacto. Primer pacto y último pacto, o nuevo pacto, que es el evangelio de la salvación. Sobre esto ya profundicemos un poco. La Biblia, ¿verdad? La Biblia está hablando sobre este asunto, la ley de perdón. Por ejemplo, esta es la ley del perdón, ¿qué quiere decir? Ya aquí vamos a buscar, aquí el Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, vamos a ver. Levítico capítulo 4, verso 27. Levítico, Leví quiere decir unión, ¿verdad? Uno que es pecador, que está separado de Dios, ¿cómo se une con Dios? Está hablando muy bien en Levítico, ¿verdad? Levítico capítulo 4, versículos 27 a 29. Si yo leo, estoy hablando ya la palabra que habla de la expiación o perdón. En el tiempo antiguo, de Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo. Por eso, antes de venir Jesucristo, Dios mandó a Moisés que levantara ese tabernáculo. Porque Dios sabía
que los hombres, entre los hombres nadie puede ser capaz de guardar todos los mandamientos. Por eso cada vez que ellos pecan, tienen que ser muertos. Pero Dios manda la ley de perdón, la ley de expiación para rescatarlo de su muerte, de haber caído en pecado. Ese sacrificio, como esa ley del perdón se practicaba ¿en dónde? Dentro del tabernáculo y después en el templo también, ¿verdad? Desde el tiempo de Salomón, ¿ok? Aquí habla detalle cómo uno se puede librarse del pecado desde Moisés hasta Jesús por 1500 años, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí, versículo 27. Versículo 27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Ya uno peca contra los mandamientos de Jehová, ¿es culpable o no? Culpable según la ley. Entonces, ¿qué debe hacer? Ya 28, luego que conociere su pecado que cometió, luego, mira, yo pequé. Llegando a conocer la ley dice, no matará, no adulterará, no dará falso testimonio, honra a tu padre, tu madre, guardará el día de reposo, no codiciarás, no te enojarás. Pone, ¿cuántos? 613 mandamientos. Entonces, cada vez que uno se pone ante los mandamientos, mira, yo hice mal contra ese mandamiento, yo soy muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, este hombre que ya conociere su pecado que cometió, soy pecador. ¿Ya qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué dice aquí, verso 28? Luego que conociere su pecado que cometió, pedirá perdón, dice. Confesará por su pecado, dice. Será bautizado en el agua, dice. No dice ninguna obra jamás de uno que manda, solo traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Manda Dios que traiga una cabra, pero ¿qué tipo de cabra? Sin defecto. ¿Qué es la cabra? ¿Por qué cabra? ¿Por qué una gata? ¿Por qué una no perra? ¿Por qué cabra? Cabra es animal limpio. Aquí en la Biblia, ¿verdad? Está hablando, Levítico capítulo 14, están hablando sobre dos tipos de animales, animal limpio, animal inmundo. Para ser animal limpio debe cumplir dos funciones, tener pezuña hendida y debe rumiar. Cabrita, sí, tiene pezuña hendida y rumía. ¿Ok? Por eso, ese animal como cordero, cabrito, cabra, ¿verdad? Y becerro y buey y vaca, todos son animales limpios, porque ellos tienen siempre dos funciones, tiene pezuña hendida y rumía. Cerdo tiene pezuña hendida pero no rumía, animal inmundo. Camello rumía pero no tiene pezuña hendida, animal inmundo. ¿Ok? Perro ni rumía ni tiene pezuña hendida, animal inmundo. Aunque tenga uno, ¿verdad? Perro bien guapo no vale, Debe ser animal limpio. Cabra, sí. Pero aquí no solo cabra, sino cabra sin defecto, dice. Sin defecto, ¿qué quiere decir sin defecto? Nace ese animal como animal limpio, pero toda la vida no tiene ningún defecto, ¿verdad? No tiene ninguna cicatriz, no tiene ceguera, ¿verdad? Perfecta condición tiene. Entonces sí, es sacrificable para Jehová. Por eso cordero también debe ser así, cabrito también, ¿verdad? Pero en este caso se elige cabra. Una cabra sin defecto, ¿para qué? Por su pecado que cometió, dice. Ya, vamos a ver. Aquí está preparado cabra o cabritos o animal limpio, ¿verdad? En este caso ya corderito. Aquí en la Biblia dice cabra. Puede ser cordero o cabra, cabrito, animal limpio si funciona para sacrificar a Jehová por su expiación. Pero ¿qué es lo que manda? Versículo 29, leamos junto con voz alta, verso 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del
holocausto, dice. Dios manda al hombre que carga el pecado por haber cometido pecado. ¿Qué manda? Que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Animal limpio, sin pecado, sin defecto. ¿Para qué? O sea, debe ser así. ¿Para qué? El hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de cordero o cabra sin defecto. ¿Para qué? ¿Qué significa imposición de manos? Imposición de manos en hebreo significa que pasar, trasladar o encargar. El hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de la cabra sin defecto. ¿Qué se va a trasladar? ¿O pasar o encargar? El pecado. Ok. Muy buenos alumnos. ¿Y qué pasa entonces? Al terminar la imposición de las manos de este hombre pecador, ¿qué termina? ¿Cómo termina? Él queda limpio. Entonces, ¿quién cargó el pecado de este hombre? La cabra. La cabra ahora carga el pecado del hombre. Pregunto, entonces, ¿a quién cae el castigo, que es la muerte? ¿Al hombre que cometió pecado o la cabra que cargó el pecado? A la cabra cae el castigo, la paga del pecado, que es la muerte. Sí, por eso se lleva en el holocausto, ¿verdad? Por eso todo animal que ya carga el pecado, ¿cierto? En el lugar holocausto mata, degollándolo. Por eso aquí dice, la degollará, dice versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Porque ella es la que cargó pecado de ese hombre, quien había cometido pecado, ¿verdad? Por eso derramando la sangre animal, ¿verdad? Mueren. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar Isaías capítulo 53. ¿Sí? Ya busquemos Isaías capítulo 53. Ya vamos a ver. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Leamos junto con voz alta. Vamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Investiguemos, verso 5, más él. ¿Quién es él? Jesucristo. Él herido fue por sus rebeliones o nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones, no sus rebeliones, ¿verdad? Sino por nuestras rebeliones. Molido por sus pecados o por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Qué pasó? ¿Por qué él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? ¿Por qué? 6, dice 6, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así que hemos nacido con pecado y hemos pecado toda la vida. ¿Sí o no? Está hablando todo, no alguno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, ¿qué dice? Leamos junto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Mas, sin embargo, Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo, Cordero de Dios. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos
todos nosotros. Aquí está Cordero de Dios llamado Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué Él tuvo que sufrir? Tuvo que, ¿verdad?, pasar toda esa situación. Como recién leímos, ¿verdad? Como última hilada, ¿verdad? Jehová cargó en Él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. O sea, pasó así, por ejemplo, aquí se encuentra un hombre pecador, ¿sí? Como usted, como yo, nacimos primero con pecado, hemos pecado toda la vida, y puede ser que pequemos hasta la muerte también, mientras tenemos esta carne pecaminosa, ¿verdad? Pero Cristo vino para rescatarnos, ¿sí? Ya que eso es lo que pasa. El Padre Dios en Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, prepara cordero para un pecador, para que el cordero o cabra o cabrito cargara el pecado del hombre, ¿verdad? Entonces, por medio de imposición de manos del hombre, ¿cierto?, trasladaba el pecado a la cabra. ¿Sí? Esto es Levítico 4, versos 27 a 29. ¿Ok? Por eso este hombre queda sin pecado, este cordero o cabrito cargó pecado del hombre. ¿Ya quién debe morir? Esta cabra con pecado de hombre ya tiene que pagar la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Ok, por eso esa cabra muere derramando su sangre. ¿De quién reflejo es este cordero? Jesucristo, que vino hace 2000 años para salvarnos del pecado, ¿verdad? Murió. Pero hace 2000 años, Cordero de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué hizo? Quitó el pecado del mundo. Ya vamos a buscar continuación de Isaías capítulo 53. Esta palabra se cumple en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 29. Leamos junto con voz alta. Vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo hace 2000 años. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Ya nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como cargando nuestro pecado del mundo, ¿qué nos hizo? Nos hizo justos, sin pecado. ¿A dónde fue todo nuestro pecado? En Él, en Cristo. Éramos pecadores, cargamos pecados, cargábamos, ¿verdad? Pero Cristo ya viene, ahora vino, ¿verdad? Y ya cargó nuestro pecado. Pero pecado, ¿cuánto pecado? ¿Pecado original? Mentira, pecado del mundo. ¿Qué quiere decir el mundo? Todos nosotros. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino por todo el mundo entero, porque aquí Dios ama al mundo entero totalmente. Amén. ¿Dónde está el pecado del mundo? En Cristo. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Dónde se encuentra pecado de cada uno de ustedes? En Cristo, ok. Por eso ya Cristo ahora, ¿verdad? San Juan capítulo 1 se presenta como Cordero de Dios que quitó ya el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo fue bautizado por Juan? ¿Sabe qué significa el bautismo? Cristo llega en el Jordán para encontrar con Juan Bautista y para ser bautizado por él. ¿Qué significa ser bautizado en el agua del río Jordán? Morir significa. Cristo cargando pecado del mundo con obediencia al Padre,
Dios, ¿verdad? Él se zambulla en agua con decisión de morir con el pecado del mundo y sale del agua. ¿Qué significa? La resurrección de Cristo debe haber muerto en la cruz. Pero Cristo ya ante Padre ya obedece, ¿verdad? Sí, Padre, yo vengo aquí para cumplir tu voluntad. ¿Qué es la voluntad del Padre? Santificar a nosotros por Él, por Jesucristo. ¿Cómo Cristo nos santifica? Él carga todo nuestro pecado sobre Él y nos deja libre del pecado. Aquí Cristo se presenta, San Juan capítulo 1, verso 29, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. ¿Ok? Entonces, todo el pecado del mundo, ¿en quién se encuentra? ¿En el mundo o en Cristo? En Cristo. ¿Quién conoce este secreto? No muchos. No muchos. Juan Bautista sí. Por eso él está testificando ante todo el mundo para que ellos oiga y crea. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aún muchos no conocen de este secreto. Por eso Cristo, un lado, otro lado, predica siempre, ¿verdad? Que yo soy Jesús, yo soy Cristo. Por mí tú quedas librado del pecado, porque yo muero por tu pecado. Jesucristo encontrando con él, ¿verdad? Paralítico de Capernaum que dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque yo muero por tus pecados. ¿Sí o no? Encontrando con una mujer samaritana quien vivía con sexto marido, ¿verdad? Ella espera la venida del Mesías Salvador. Jesús dice, yo soy Él, yo vengo para salvarte. Entonces ella quedó liberada del pecado, ¿verdad? Ella fue a Samaria para invitar a toda la gente que vengan a Cristo para recibir la salvación por fe. Cristo cargado pecado del mundo en el río Jordán. ¿Qué debe hacer? La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo está yendo del río Jordán hacia el monte Calvario para morir. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? En el camino para llegar al monte Calvario, ¿con quién Cristo encontró? Donde recién leímos San Juan capítulo 8, ¿sí o no? ¿Quién aparece? Mujer adúltera. Ahora San Juan capítulo 1, Cristo se presenta Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 8 se encuentra mujer adúltera, cayó en adulterio. Todo el mundo mirando la obra de esa mujer la condenan, ¿sí o no? Pero Jesús que dijo, mujer, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Pregunto, ¿dónde se encuentra el pecado de la mujer adúltera? En Cristo Jesús. Aún no murió Jesús todavía, pero iba a morir, ¿sí o no? Pero Cristo, encontrando con la mujer adúltera, dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Cristo puede mentir? Nunca miente. Aquí vamos a buscar Proverbio capítulo 17. El libro Proverbio capítulo 17. Verso 15. Proverbio capítulo 17, verso 15. Leamos junto con voz alta. Vamos. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, dice. El que justifica al impío, pecador, y el que condena al justo, ¿ambos caen bien con Dios? No caen muy bien con Dios. Así que para Dios es abominación, ambos. Dios nunca justifica al pecador jamás, ni condena al justo. Siempre Dios hace dos cosas: justifica al justo, condena al pecador. ¿A la mujer adúltera Cristo condenó o la justificó? La justificó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se arrepintió o cargó Cristo el pecado de la mujer?
Cristo cargó el pecado de la mujer juntamente con pecado del mundo. Ella nunca pidió perdón, ella nunca confesó por su pecado, ella nunca fue bautizada, ella nunca ofreció por su pecado tampoco. Absolutamente esa mujer adúltera no hizo nada para su pecado, pero Cristo hizo todo, ¿sí o no? En el río Jordán, Cristo ya cargó pecado del mundo. Se presenta así, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo, ¿verdad? Después Cristo encuentra con la mujer adúltera. Todo el mundo mirando la obra de esa mujer adúltera la condenan, pero Cristo dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Por qué? Tus pecados en mí están. ¿Quién muere? ¿Esa mujer adúltera muere o Cristo muere? Cristo muere, final. Por eso San Juan capítulo 19, ¿cierto? Vamos, San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Verso 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. Ya leamos junto con voz alta. Vamos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya Cristo ya crucificado, cargado pecado del mundo entero, el crucificado está muriendo, derramando la sangre, ¿verdad? Ya final, ya último momento antes de morir Cristo, ¿qué dice? Consumado es. Y murió. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo fue consumado. ¿Cuándo? Cristo murió, ya está pagado el pecado del mundo entero, ¿verdad? Amén. ¿Qué somos? ¿Pecadores o perdonados? Amiga de Joana, ¿qué somos? Perdonados. ¿Cuál era su nombre? Disculpe. Ajá. Don Roger, perfecto, sí. ¿Qué somos? ¿Pecadores o perdonados? ¿Por cuánto tiempo? Eternamente, ok. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Qué somos? ¿Cuál es su nombre? Oida. Doña Olga, ok, Doña Olga. ¿Qué somos? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, ok. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ya vamos a un poquito avanzar más. Cristo ya murió en la cruz, dice, consumado es. Y murió, y derramó su sangre, ya murió. Cristo nunca había nacido con pecado, nunca practicó pecado ni una vez. Eres santísimo, pero murió como si fuera pecador. ¿Por qué? Cargó nuestro pecado, por eso Él tuvo que morir, ¿cierto? Sí, por eso, y usted como sabe muy bien, ¿verdad? Cristo ya murió así, ¿cierto? Clavados por nuestra obra malísima. ¿Qué hicimos con nuestra mano? Mano derecha, mano izquierda, nuestro pie. Andamos todos lados pecando. Pero Cristo, siendo santo perfecto, ¿verdad? Él murió como si fuera pecador. Con todo nuestro pensamiento, con nuestra cabeza, pecamos. Cristo ya fue coronado con corona espina, ¿cierto? Corona de espinos. Por nuestra culpa. Él derramó su sangre completamente, ¿verdad? Sí. Y murió en la cruz. Final, Él termina ya con su muerte. Consumado es. El pecado del mundo fue consumado. ¿Con qué? Con su muerte, con su sangre, ¿verdad? Por eso se cumplió esa palabra San Juan 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Padre Dios mandó a su Hijo unigénito como Cordero de Dios. ¿Qué lo hizo? Quitó el pecado del mundo cargándolo en Él. ¿Para qué entonces? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Interesante aquí, Zacarías capítulo 3. En Antiguo Testamento, penúltimo libro de Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, verso 9 dice,
Leamos junto con voz alta. Vamos. ¿Por qué? He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra que hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto día? En un día. Cada día tienen que compensar por su pecado para ser perdonados. Mentira. Cristo en un día en que murió, Cristo ya terminó el pecado del mundo entero. Por eso Él dice, consumado es, y murió, ¿verdad? Esa obra de nuestro Señor Jesús, ¿por cuánto tiempo dura? Para siempre. Por eso la Biblia aquí dice, Eclesiastés capítulo 3, verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Quién murió en la cruz? El Dios mismo, encarnado, murió cargado nuestro pecado. Entonces la obra del Señor, quien murió en la cruz, ¿por cuánto tiempo se dura? Eternamente, perpetuamente. Por eso la salvación hecha por Cristo es para siempre, ¿verdad? 1 Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos, vosotros también armaos el mismo pensamiento. ¿Qué dice? Pues quien ha padecido Cristo en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. Cristo con su muerte ya terminó el pecado una vez para siempre. Por eso la Biblia aquí habla, San Juan capítulo 1, verso 29, donde recién pasamos, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó el pecado del mundo, no pecado pasado, no el pecado original. No reduzca el poder de Dios y capacidad de Dios. Dios es todopoderoso. Él está sobre el tiempo. Para nosotros existe tiempo pasado, presente, futuro, pero para Dios no hay división del tiempo. Toda la eternidad se ve como un puntito de tiempo, ¿sí o no? Él nos conoce 100% de todo nuestro pecado. Por eso Él es capaz de cargar nuestro pecado, pecado pasado, presente, futuro también. Por eso aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? El pecado pasado, presente, futuro del mundo entero se encargó en Cristo. Segundo, ¿qué? ¿Cuánto pecado dice? ¿Cuánto pecado nos perdonó? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuánto pecado? Todos los pecados. No pecado pasado, ni pecado original, sino todos los pecados nos perdonó. ¿Estamos? Eso es el poder de Cristo con su cierto muerte y sangre, ¿verdad? Hebreo capítulo 9, ¿qué dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo nos dio. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. No es por 1000 años, ni por 10.000 años, ni por millones de años tampoco, sino por toda la eternidad. Porque Dios nos ama demasiado. ¿Quiere estar con nosotros? Para siempre. ¿Para qué? Ya nunca más nos despeguemos del Señor. Señor quiere estar con nosotros eternamente. Por eso nos perdonó, pero para siempre. Amén. Sí. Sumando 3 versos, San Juan 1, 29, Colosenses 2, 13, Hebreo capítulo 9, 2, 12, sale ese resultado. Todos los pecados del mundo fueron perdonados. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, por nuestra confesión, por nuestra petición, por nuestra oración, por nuestra decisión o por nuestro bautismo. No, sino por la sangre del Cordero de Dios, dice. Amén. ¿Qué somos? ¿Pecadores
o justos? Justo por su sangre. Vamos a buscar un poco. Hebreo, entonces busquemos ahora Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a buscar. Primero vemos, después busquemos. S'il vous plaît. Sabotani. يا داد Sí, en Hebreos capítulo 10, verso 8, Hebreos capítulo 10, verso 8, yo leo, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, Cristo dice, ¿verdad?, para hacer tu voluntad, quitar lo primero para establecer esto último. Verso 10, leamos juntos, vamos.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una vez. ¿Por cuánto tiempo nos salvó? Para siempre. Eso es lo que dice. En esa voluntad, en la voluntad del Padre Dios, somos santificados. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Vuestra santificación, dice, ¿sí o no? Por eso, para esto Cristo vino y cargó nuestro pecado del mundo entero y murió en la cruz. Por eso, no mediante nuestra oración, ni decisión, ni confesión, ni bautismo, ni nada, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. ¿Quién nos santificó? Jesucristo, una vez para siempre. Capítulo 10, versículo 17. Debe haber muerto de nuestro Señor Jesucristo, cargado todo nuestro pecado. El Padre, Dios, por su Espíritu Santo nos atestigua así. Verso 17 dice, leamos juntos, vamos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. ¿Dios se acuerda de nuestros pecados y transgresiones? No, ¿por qué no? El Hijo ya pagó por todo nuestro pecado completo. Por eso el Padre no tiene nada que cobrar de nuestra mano. Por eso Él se olvidó de todo nuestro pecado y transgresiones. Por eso dice, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrenda por el pecado para siempre. ¿Qué somos? Perdonados. ¿Qué somos? Santificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Por eso, Señor dice en la Biblia, ¿verdad? La salvación que tenemos, no por otra, sino, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, verso 8, leamos junto con voz alta. ¿Por qué? Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Así que la salvación, tan gran salvación que tenemos, es el don de Dios, el regalo de Dios, por medio de la fe. Amén. Por eso, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cómo respondimos? Creer, nada más. Por eso, por la fe somos salvos. ¿Quién entran al cielo? Los que creen en el sacrificio hecho de nuestro Señor Jesús por todo nuestro pecado. Pregunto, entonces, ¿quién van al fuego eterno? Los que no creen. La obra de todo el mundo igualmente está mal. No solo mujer adúltera, sino los fariseos y escribas también están mal. A nivel de obra, todo estamos igual, mal estamos. Amén. Así que ya la salvación para llegar al reino del Señor depende de creer o no creer. En eso se divide para siempre. Por eso la Biblia dice así, Romano dice, primero, sí, aquí vemos, sí. Aquí vemos, primero, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Adán fuimos pecadores, por Jesús somos justos. Pero, ¿cierto? Aquí Romanos 4 dice... Leamos junto con voz alta. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Con qué justicia entramos al cielo? ¿La justicia de nuestra obra o la justicia de nuestra fe? La justicia por la fe. Amén. Pero si uno cree por esa justicia, sí entra al cielo. Pero no cree, ¿qué pasa? Por incredulidad, ¿a dónde va? Final al fuego eterno, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 16, versos 7 a 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? No vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ¿cómo dice? De pecado por cuanto no creen en mí, dice. ¿Cierto? ¿Qué hizo Cristo para nosotros? Cargó nuestro pecado como Cordero de Dios y murió en la cruz, ¿sí o no? No creer, ¿qué significa? No valora toda obra hecha del Señor, ¿verdad? Uno que está pidiendo perdón para ser perdonado, ¿qué significa? Ah, Señor, hizo mal. Usted no pudo salvar a mí. Toda obra suya, la crucificación incluso, ¿verdad? Hizo mal. Por eso yo tengo que salvar a mí mismo pidiendo perdón con Dios, ¿verdad? Uno aún está pidiendo perdón, eso significa, Cristo murió, pero vanamente murió. ¿Cree o no cree? No cree en Cristo, ¿verdad? Sí, por eso ahora la palabra de la Biblia están hablando bien claramente que somos salvos. Por la gracia somos salvos, por la fe somos salvos. Ahí no se pone ninguna obra nuestra absolutamente, ¿verdad? Así Dios dándonos, ¿verdad? Dándonos esta salvación, ¿cierto? Ya, ¿qué dice? Dándonos una seguridad de la salvación, pero para siempre. Pero ahora, ¿cierto? Y vemos, debía haber sido renacido entonces. Ah, soy justo, limpio, santo, una vez para siempre por su sangre, entonces yo puedo pecar libremente. ¿Sí o no? No es así. Por eso Dios dice, ¿no? Como aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él y cenaré con él conmigo. Ya uno que cree en el evangelio de la salvación, en la sangre de Cristo, ah, soy limpio, justo, ya quien mora en el corazón de justo, el Espíritu de Dios. Por eso ese Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada justo como conciencia divina del Señor. ¿Cierto? Ningún humano puede vivir como cerdo, ¿sí o no? ¿Usted puede aguantar vivir con cerdo en el corrales? ¿Puede? Como cerdo duerme, como cerdo come, como cerdo actúa, como cerdo de verdad juegan. ¿Puede? Siendo humano no aguanta. ¿Por qué? Siendo humano tiene la conciencia humana, ¿verdad? Así que siendo justo tiene conciencia justa, divina, santa de Dios. Siendo justo, ¿cómo pueden vivir? Como pecador no se puede. ¿Por qué? Espíritu Santo actúa en el corazón de cada uno, ¿verdad? Como conciencia, para que vivan limpiamente. Caso de que, ¿verdad? Cuando uno era pecador, peca. Dios no disciplina. Pero siendo justo si peca, ¿Dios qué hace? Disciplina a su justo. Ya aquí vamos a ver un poquito para enseñar este punto. Hebreos capítulo 12, ya avanzando un poco más, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 3, Hebreos, sí, disculpe, Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra ¿qué? Contra el pecado, contra el diablo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, que dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, que dice, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo, también, ¿verdad?
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a quién? A hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué son? Soy bastardos y no hijos, dice. Por eso, ¿esto qué quiere decir? Si uno, cierto, diciendo que yo creo en Dios, pero yo peco, pero no hay ninguna disciplina para mí, ¿qué significa? Tú no eres hijo de Dios. Eso significa. Por eso, siendo hijo verdadero de Dios, siendo justo, que son ya renacidos con el Espíritu Santo, no puede faltar recibir la disciplina de parte de Dios. Porque el Padre a su Hijo amado siempre disciplina para corregir, ¿verdad? Por eso esa mano de Dios siempre va a estar sobre cada justo. Ya siendo recién renacido, ya cómo debe ser. Aquí, ya para hoy, ya terminar, ya Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Sí. Ya primero yo pregunto, antes de compartir esto, ¿qué somos? ¿Somos pecadores o justos? Si somos pecadores, ahí soy pecador, alce la mano. Sí, claro. Aunque Cristo murió en la cruz, pero yo peco, soy pecador. Ok. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos justos? Yo soy justo. Soy lavado por la sangre de Jesús para siempre. Alce la mano. ¿Quiénes son justos? Ok. ¿Cuál es su nombre de doña, la que está en la par de hermana Reina? Reila. ¿Cómo se llama? Yamilet. Ah, doña Yamilet. Sí, sí, perfecto. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? ¿Justa o pecadora? Ajá. ¿Por qué justa? ¿Cree? Sí, por Jesucristo. Perfecto. Entonces, poquito aquí vamos a profundizar. 1 Pedro. Primero aquí están hablando 1 Pedro, capítulo 1, sobre el renacimiento, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso uno siendo renacido no por otra, sino por la palabra de Dios que vive y permanece, con la cual ustedes oyen, la cual oyen ahora ustedes, ¿verdad? Según la Biblia, ¿verdad? Pero siendo renacido con la palabra incorruptible, ¿cómo debe ser? Capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2, leamos junto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Ya somos salvos por la sangre de Jesucristo. Amén. Ya somos limpios por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocupamos? Ya uno recién nacido, ya nace, ¿qué ocupa? Un bebé recién nacido se levanta y dice, mamá, muchas gracias por haber engendrado. Yo voy a trabajar y yo voy a sustentar muy bien a usted. ¿Un bebé recién nacido dice eso? ¿Qué dice un bebé recién nacido? Llora, sí, con hambre llora, con frío llora, ¿verdad? Siempre un bebé recién nacido debe estar en el regazo de mamá, ¿sí o no? ¿Cómo crece ese bebé? En 3 tiempos siempre crece, ¿verdad? Primero toma leche, ¿sí o no? Y después duerme, ¿sí? Y tercero, hace caca, ¿sí o no? Toma leche y duerme y hace caca. Otra vez, como que hace caca, está vacío su estómago, llora, ¿verdad? Buscando leche, entonces mamá amamanta, ¿verdad? Entonces toma leche y duerme y hace caca. En 3 tiempos siempre crece bebé, ¿verdad? ¿Sí? Por eso bebé no hace nada, siempre bebé debe estar en el seno de madre. Madre se encarga todo, para dar leche, para poner, ¿verdad?, buen lugar, ¿verdad?, para que duerma, ¿verdad? Si ya hace caca, ¿quién viene? Mamá viene para cambiar el pañal y limpiar, ¿verdad? Y después otra vez pone dando leche.
Mamá se encarga. ¿Qué es mamá espiritualmente? Cristo es novio. ¿Quién es la novia? ¿Cómo Dios? ¿Quién se casa con Jesús? La iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo, novia del Cordero de Dios. ¿Entiende? Por eso cada bebé, ¿verdad? ¿En quién se cría bien? En la novia del Señor, en la iglesia. ¿Ok? Por eso ahora está hablando de sea como niño recién nacido, que leche espiritual no adulterada. La leche ¿de dónde nace? La leche siempre nace del pecho de madre, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué es la madre espiritual? La iglesia. Aquí está. Siendo renacido justo, recién nacido, ¿qué significa? Recién nacido como bebé espiritual. Debe estar en la iglesia congregando. Ahí se viene palabra del Señor para criar a cada justo, para que crezca muy bien, con toda fortaleza. ¿Estamos? Por eso, nunca debe dejar congregar. Debe estar bien permanecido en la iglesia. Ahí está el secreto de todo poder. Mientras uno está allá en iglesia permanecido congregando, ahí va a venir todo poder y bendición y bendición y bendición. Amén. Porque la promesa de Dios no está dirigida para ningún otro lado, ningún otro lugar, ¿verdad? Sino a la iglesia. Ya vamos a buscar dónde nace leche espiritual para hacerlo crecer a uno, ¿verdad? Ya aquí vemos Salmos 133. Ya para terminar. Salmos, el libro Salmos 133. Sí, Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué está hablando? De la iglesia. En estar juntos todos hermanos en armonía, ¿verdad? Unificados, edificados mutuamente. Salmo 133. Verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice después? Porque allí a la iglesia envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Por eso, la bendición y la vida eterna está dirigida ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Amén. Por eso Dios bendice a cada uno de nosotros por medio de la iglesia. Por eso mientras uno permanece en la iglesia, crece y crece y crece. ¿Qué resultado vendrá después? Hasta nuestra vida se cambia. No solo nuestro corazón por fe para ir al cielo, sino hasta nuestra vida, nuestra manera de pensar, manera de vivir. Todo se transforma conforme a la verdad. Uno lleva una vida abundante grandemente también. Pero un bebé recién nacido sin iglesia, sin palabra, sin madre, se muere. ¿Verdad? Por eso no congregamos para obtener la salvación. Como que ya tenemos la salvación, como miembro de la iglesia, congregamos para crecer. ¿Verdad? Como cristiano verdadero, para hacer toda la misión que el Señor nos manda también, ¿verdad? Sí. Por eso, mañana creo, ¿verdad? Mañana y también mientras ustedes permanecen en iglesia, siempre va a oír. Hoy sí, por parte de tiempo no puedo compartir todo este detalle, ¿no? La Biblia está hablando sobre 3 niveles de la salvación. Salvación del Espíritu, recién terminé de compartir ese nivel de la salvación del Espíritu que nos lleva al cielo santo, pero siendo ya justo, ya lleva, ¿cuál? Ya segunda, ¿cierto? Esa salvación de vida, ¿cierto? Mientras uno permanece en iglesia, camina junto con iglesia, siendo alimentado, ¿verdad? Con poder del Espíritu se va a cumplir. Por eso esa salvación de la vida, ¿cierto? Es la salvación de nuestra,
como nuestra vida bien, ¿verdad? Limpiada y formada conforme a la voluntad de Dios. Esto con tiempo, paso a paso, con iglesia, caminando junto con iglesia se va a edificar, ¿verdad? Venciendo al mundo y Satanás también. Después se está hablando la Biblia, otro tipo de salvación, es salvación, ¿verdad? Del cuerpo. Aún somos justos por la sangre de Cristo, por la fe, pero este cuerpo que no es converso, este cuerpo no es convertido, ¿verdad? Este cuerpo, ¿cuándo se va a convertir? Cuando venga Cristo por segunda venida, nuestro cuerpo se va a transformar como cuerpo santo y glorioso, como el de Cristo. ¿Entiende? Por eso la Biblia está hablando de la resurrección de justo, ¿verdad? O rapto de la iglesia. Este detalle también se va a predicar en iglesia constantemente. ¿Sí? 4 días muy poco, ¿verdad? Mañana y pasado mañana nuestro seminario se va a continuar con iglesia, ¿no? Siempre va a escuchar sobre este tema, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, hoy, si hasta aquí, vamos a compartir. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta específica, si un ratito yo quisiera oír. Si tiene alguna pregunta. ¿No? Sí. Ok. ¿Está bien seguro con la salvación por la sangre de Cristo para entrar al cielo siendo justo? ¿Estamos bien seguros en esto? Ok. Doña Olga está bien segura. Ok. Doña, ¿cómo se llama? Janet, ¿está bien segura? ¿No tiene alguna pregunta? ¿Tiene pregunta? Ok, entonces, sí, escuchando más y más, ¿verdad? Mañana también vamos a continuar, ¿verdad? Escuchando más y más. Hoy, entonces, hasta aquí compartamos. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y salvación para todos nosotros. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino hace 12,000 años para salvarnos una vez para siempre. El poder de nuestro Señor Jesús realmente suficiente fue, realmente actuado para todos nosotros. Cristo siendo santo, justo vino y cargó nuestro pecado en su cuerpo y murió en la cruz crucificado y derramó su sangre. Señor, por su obra, por su sangre, por su sacrificio hecho en la cruz, todo el pecado nuestro fue pagado una vez para siempre, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos, quienes están aquí en Guapiles y alrededor de Guapiles, para que estén bien, Señor, activos en predicar. Y los que son invitados en esta vez, en este seminario, no tengan ningún poco de duda, sino que todos estén sellados con el Espíritu Santo, con toda plena fe de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo. Mañana también se va a continuar el seminario bíblico y también, y permita que, Señor, y todos nuestros hermanos nuevos y pasados o con tiempo, todos estén bien unidos con la iglesia para caminar, para llevar mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.